hay diversas planificaciones ya hechas, está el área interoceánica, el plan regional de uso de suelo, el plan general de uso de suelo, a ver si lo van pasando, el plan de desarrollo urbano de las áreas metropolitanas que se hizo en el 97 bajo la administración de Pérez Valladares, el plan parcial de Mañanitas y el plan parcial de la línea 1 del metro que se hicieron en el 2013. Sobre este plan parcial de la línea 1 del metro yo creo que es importante destacar, a propósito de la construcción y entrada en operación de la línea 1 del metro, tiene un gran impacto sobre la ciudad y la ciudad tiene que adecuarse a la realidad del metro. Por eso en el 2013 el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial aprueba este plan parcial que ya señala una serie de intervenciones que tenían que darse alrededor de la línea 1 del metro, por ejemplo, identificando la estación de la 5 de Mayo como una estación que tenía un gran potencial de desarrollo para el área y ayudar a convertir la peatonal en la puerta de entrada al casco antiguo a propósito de esa estación en la 5 de Mayo. O sea que ya había una serie de señalamientos que se plantearon, pero cuando se construye la línea 1 del metro, no se contempla el recurso para terminar de adecuar las áreas aledañas al metro. Y por eso ustedes ven que la línea 1 del metro, cuando queda terminada, solamente fuera de las estaciones del metro y por unos metros más quedaron las aceras anchas, pero el plan parcial preveía que esa era la realidad no solamente de todo el recorrido de la línea 1 del metro, sino en las áreas de influencia de la línea 1 del metro, porque de nada sirve poder llevar miles de personas hasta una estación del metro y que después salga a un espacio donde no podrían caminar. Entonces eso es parte de lo que estaba planteando el plan parcial de la línea 1 del metro, luego promovido por el Metro de Panamá, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se hace el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el PIMUS, donde también hay todo un planteamiento de cómo debe manejarse el tema de movilidad a nivel del área metropolitana, que no solamente incluye la ciudad de Panamá, sino también San Miguelito, Arraiján y Chorrera, que cuando hablamos de la ciudad de Panamá es un cuarto de la población del país, pero ya cuando estamos hablando del área metropolitana estamos hablando del 43% de la población del país. Entonces, partiendo de eso ya estaba en el 2014 cuando nosotros llegamos a la alcaldía. Partiendo de eso, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, empezamos a trabajar en un plan de acción para la ciudad, en una hoja de ruta. Ese plan se termina en en diciembre del 2015, pero lo presentamos al público en enero del 2016. Panamá Metropolitana Sostenible, Humana y Global es un plan con una visión al 2035, ¿no? Que parte de un análisis de las realidades de la ciudad. Por ejemplo, se hizo por primera vez un estudio sobre la emisión de gases de efecto invernadero en la ciudad, un estudio sobre riesgo en la ciudad donde se modelaron, por ejemplo, los riesgos a 100 años de inundación en la ciudad y se definieron una serie de prioridades, siendo la principal el tema de movilidad nuevamente, manejo de residuos y el tercer tema era manejo de residuos, movilidad y el tema de agua, ¿no? La visión del plan, una ciudad más compacta con un centro revitalizado, porque ¿qué sale del diagnóstico de la ciudad? Nuestra ciudad es una ciudad cuya huella urbana se ha ido incrementando en el paso del tiempo. Si tomamos en consideración el área metropolitana, reitero, desde Chorrera hasta Panamá, estamos hablando de una huella que es igual, similar a la de Bogotá, ¿no? Sin embargo, en Bogotá viven 8 millones de personas, en Panamá vive en ese mismo espacio 1.7 millones de personas. Y el estudio también refleja que a pesar de que nosotros creemos que vivimos en una ciudad de grandes edificios y que con una densidad alta, en realidad la densidad de la ciudad de Panamá es bajísima y es una ciudad más que su fotografía se ve más reflejada en un área residencial de viviendas unifamiliares extendidas en un largo espacio de tierra que en edificios. De hecho,
la cantidad de edificaciones construidas en la ciudad de Panamá que superan los dos pisos no llegan ni siquiera al 2% de las edificaciones construidas en el área metropolitana. O sea, el 98% de lo que está construido en el área metropolitana es de un piso. Para que tengamos realmente una idea de lo que es nuestra ciudad. Es donde además hay un alto porcentaje de informalidad. Entonces, frente a esa realidad, lo que plantea el plan es que en vez de seguir extendiendo la ciudad cada vez más hacia las afueras, al punto de que en 30 años nosotros tendríamos un área metropolitana que ya no llegaría hasta Pacora, sino hasta Chepo, y que ya no llegaría hasta Chorrera, sino que a Capira o más allá, y que probablemente si seguimos la misma dinámica, Panamá y Colón terminarían encontrándose en algún momento en los próximos 30 años ya chocando, siendo casi que una misma ciudad. Tenemos que ver cómo paramos esa dinámica de crecimiento y podemos crecer hacia adentro, hacia lo que actualmente es la huella urbana de la ciudad, y la única manera de hacerlo es recuperando el centro de la ciudad, donde hoy en día tenemos una gran cantidad de espacio inactivo. Vas a Caledonia, por ejemplo, y una evaluación que se ha hecho, hay más o menos un 20-25% de fincas baldías en Caledonia. Toda el área del centro de la ciudad ha perdido más de la mitad de población en los últimos 30, 40 años. O sea que hay un potencial enorme de crecimiento en el centro de la ciudad, de manera tal de evitar que familias jóvenes terminen yendo hacia Pacora, hacia Chorrera o hacia Chilibre y puedan encontrar un lugar donde vivir en el centro de la ciudad. Obviamente eso no va a pasar así sin una planificación y sin los incentivos adecuados para que pueda suceder. Entonces, dentro de eso, pues las líneas estratégicas que plantea el plan, la planificación integral para el crecimiento urbano, servicios públicos de calidad, una gestión moderna y eficiente, y hay aspectos de planificación y de ejecución contemplados dentro del plan. Aparte de esa visión integral y a largo plazo, estamos trabajando en algunos documentos ya más específicos de planificación, como es el plan de ordenamiento territorial a nivel distrital. Ya la licitación se hizo y vamos a comenzar el proceso de ejecución del plan de ordenamiento territorial. La meta que nos hemos puesto es que para el 2019 ya podamos tener un documento terminado, ampliamente consultado, que se presente a consideración del Consejo Municipal. Esto es en cumplimiento de la ley de urbanismo, que habla que hay varios niveles de planes de ordenamiento. Está el nacional, el regional, que son 2 o más distritos, el local, que es a nivel de distrito y es competencia exclusiva del gobierno local, y los planes parciales, que son por áreas más pequeñas que un distrito. Nosotros, a pesar de que la ley de ordenamiento de urbanismo viene del 2006, o sea, ya han pasado 11 años, no se había ni siquiera iniciado el proceso de aprobación de un plan local. Hemos iniciado ahora con ese proceso, y también tenemos el plan parcial para el corregimiento de San Francisco, que ese ya está en etapa de su elaboración final, ya después de varios procesos de consulta, a ser presentado al Consejo Municipal antes de que finalice este año, y sería el primer plan de ordenamiento aprobado desde el municipio de Panamá. Los anteriores son todos aprobados desde el gobierno central. Y valga destacar que este plan parcial de San Francisco se ha hecho con mucha discusión y consultas en las comunidades, con la participación de las personas. Entonces, dentro del proceso que hemos llamado de regeneración o revitalización urbana, como le dije, en el plan, la visión es recuperar el centro para repoblar el centro y que la gente no tenga que verse cada vez más en la necesidad de vivir fuera de la ciudad. Y dentro de eso está la estrategia de reactivación económica del área Vía España, la estrategia de regeneración urbana en Caledonia y la de regeneración económica en la Avenida Central. Y de nuevo, ¿por qué esta área? No surge del capricho de la alcaldía, surge de los planes que ya existían previamente, que planteaban todos ellos desde el 97 que había que recuperar el centro de la ciudad, y el plan parcial de la línea 1 del metro, que establece una serie de estrategias para aprovechar la existencia, entrada en operación
del metro. Y por eso el recorrido que hacemos ahí es prácticamente el recorrido de la línea 1 del metro, porque ofrece una gran cantidad de oportunidades de desarrollo para la ciudad. Dentro de eso, se ha trabajado, o se está trabajando en el plan de revitalización económica de la Avenida Central, a través de una consultoría con una empresa británica de planificación. Se ha trabajado en el plan estratégico de revitalización de Caledonia con el apoyo del Banco Mundial y el equipo de planificación urbana de la alcaldía, y se trabajó más específicamente con el apoyo del BID y de la Universidad de Viena de Austria en un plan de intervenciones dentro del área de la exposición, que es parte de Caledonia, del barrio de la exposición. Está un documento trabajado también con el apoyo del BID, estudiantes de la Universidad Tecnológica, se volvió a apagar estudiantes de la Universidad Tecnológica, que se llama Curundú Emerge, que es, por decirlo así, un seguimiento al proyecto Curundú, donde el proyecto Curundú se circunscribe a un área de Curundú, pero no interviene toda el área de Curundú. Entonces nosotros aquí estamos planteando la siguiente etapa. El resto que no fue intervenido por el proyecto Curundú, ¿qué debiera pasar en esa área, ¿no? Y eso incluye toda el área que está entre el proyecto Curundú y el barrio de San Miguel, Caledonia. Y aquí yo creo que es interesante señalar que esto fue un proyecto pionero del Banco Interamericano de Desarrollo, que organizó un concurso a nivel latinoamericano de estudiantes de arquitectura y de ingeniería para presentar una propuesta de reactivación de Curundú. Participaron más de 176 propuestas a nivel regional, y la propuesta que resultó ganadora, que es esta que hemos planteado, Curundú Emerge, es una propuesta hecha por estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá y estudiantes de la Universidad Tecnológica. Los estudiantes panameños presentaron esta propuesta. Ahora, una de ellas, de ese grupo, trabaja en la Alcaldía de Panamá y ya encargada de aterrizar el proyecto conceptual que ellos generaron en apoyo con la Dirección de Planificación Urbana. Y luego está el proyecto de revitalización de la Vía España, que se trabajó también con el Banco Mundial. Entonces, y tenemos lo que hemos llamado el Plan del Centro, trabajado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya es una propuesta más aterrizada que el PIMUS con respecto al tema de movilidad en lo que llamamos el centro de la ciudad, que vendría siendo San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo, ¿no? Y ahí, vista la movilidad de una manera integral, no solamente el tema del carro particular y el problema de dónde estacionan o cómo entran, sino propuesta de transporte público, peatonalización y demás del casco. Este es un plan a una visión de 11, 12 años, donde esperamos poder quemar etapas y lograr ejecutar el plan en menos tiempo. Sin embargo, ya puedo decirles que parte de lo planteado en el plan del centro está ya implementándose. Por ejemplo, poder crear áreas de estacionamiento en la periferia del casco, que sería una de las primeras condiciones para poder hablar eventualmente de la peatonalización del casco, que la gente tenga la oportunidad de estacionarse en la periferia del casco. Está en construcción un edificio de estacionamiento en Avenida B, donde antes quedaba la alcaldía. Y lo otro que estaba planteado en el plan del centro eran 4 rutas de transporte. Nosotros esperamos empezar con un plan piloto antes de que finalice el año, con un solo bus en la primera de las rutas, que contemplaba llevar gente del área de la 5 de Mayo, donde está la estación del metro, a el casco antiguo a través de la cinta costera, regresando por la Avenida B, de manera tal de poder conectar la estación del metro, la zona paga de la 5 de Mayo, los estacionamientos de la cinta costera y los estacionamientos que se construirán en Avenida B con el casco, de manera tal de que la gente eventualmente pudiera pensar en llegar al metro hasta la 5 de Mayo y de ahí agarrar un bus que la llevara a la cinta costera, o estacionar su carro en la cinta costera y de ahí ir al casco antiguo. Entonces, ese bus va a empezar a funcionar, reitero, este año, y va a ser un bus eléctrico, ¿no? Ajá, porque es lo que queremos también, gracias, lo que queremos también que refleje una
mecanismo de movilidad más sostenible, ¿no? Porque lo que tenemos hoy en día en Mi Bus son buses que funcionan sobre la base de diésel, ¿no? Y de hecho, la nueva compra que estaba planteándose Mi Bus de buses siguen siendo buses diésel con unas especificaciones Euro 3, que ni siquiera son las más recientes, en Europa están en Euro 5. Sin embargo, nosotros estamos planteando la posibilidad de buses eléctricos como una modalidad que esperamos pueda demostrarse que es sostenible en la ciudad. Y eventualmente, y lo que sí hemos conversado con Mi Bus es que el bus va a ser operado por ellos. El bus lo ha conseguido como una donación al municipio, pero va a ser operado por Mi Bus. Y luego, también con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el plan de mitigación de riesgo de inundaciones en la cuenca media y baja del río Juan Díaz. Pudimos ver este fin de semana las inundaciones que se dieron dentro del área. Hay muchas razones, no una sola, que motiva estas inundaciones. Uno de los grandes temas del río Juan Díaz es que la servidumbre del río ha sido tomada tanto por desarrollos grandes del sector privado como por las residencias formales e informales dentro del área. Por ejemplo, ahora que ha entrado saneamiento a la bahía, la tubería que tenía que tirar saneamiento a la bahía siguiendo el cauce del río estaba supuesta a ir sobre la servidumbre y ellos han tenido que ir sobre el mismo cauce del río porque no hay servidumbre. Pues se la tomaron. Entonces, una buena parte de la responsabilidad o de la razón por la que hoy se inunda Juan Díaz es porque la gente nunca respetó las servidumbres. Y parte de lo que se estaba planteando en el plan de mitigación de riesgo de inundaciones para Juan Díaz es recuperar esa servidumbre y que esto sea una especie de parque lineal donde nosotros podamos disfrutar de un nuevo espacio público en la ciudad y a la vez ese espacio público sirva de área de inundación cuando se da una situación extrema como la que se dio el fin de semana pasado. También ya desde los 90 estaba planteado en planes hechos por el MOP de que había que crear áreas de lagunas de inundación en el área. Incluso hay terrenos públicos que estaban destinados para hacer lagunas de inundación en el área de Juan Díaz, pero de nuevo, estaban los planes, pero no se ejecutaban. Lo que se plantea en esta propuesta, trabajar en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, es finalmente ejecutar los planes que había, adecuados a la realidad de hoy en día, porque no es lo mismo lo que había construido en el área en el 90 a lo que hay construido, ni siquiera en el 2005, a lo que hay construido hoy en el 2017 en el área. Entonces ya pasando de los planes a la ejecución, esto es una infografía de la prensa casualmente sobre los proyectos que están en ejecución. Yo quisiera resaltar la alcaldía hoy en día tiene el presupuesto regular de inversión y el presupuesto producto de la descentralización del impuesto inmueble. Esto trae como consecuencia que ya hoy en día el presupuesto de la alcaldía es 50-50, 50% funcionamiento, 50% inversión. Hace unos años atrás era 90-10 a favor de funcionamiento. Hoy en día tenemos una capacidad de inversión que no teníamos hace unos años atrás, que definitivamente nos permite poder desarrollar una gran cantidad de iniciativas a lo largo y ancho de la ciudad. Hay proyectos en los 23 corregimientos de la ciudad capital, hay proyectos en el área norte, en el área este, quizás lo que se ve más en el centro, porque el centro, a pesar de que no es el lugar donde más gente vive, el centro genera el 60% de los empleos en el área metropolitana. O sea, el que no vive en el centro de la ciudad capital trabaja en la ciudad capital, estudia en la ciudad capital o viene a hacer diligencias al centro de la ciudad capital. Entonces, todas las intervenciones obviamente que se hagan en el centro son mucho más notorias de las que se están haciendo hacia las afueras. Nadie ve el Parque del Norte, que son 20 hectáreas que se están construyendo en Chilibre porque no pasan por allá, pero existe. Bueno, entonces, hablando de lo que hemos llamado el eje urbano, nuevamente, el eje sobre el cual está montada la línea 1 del metro desde la estación de la Fernández de Córdoba
hasta la estación de la 5 de Mayo. Hay varias intervenciones desarrollándose en el área, desde lo que es la Vía España, la Vía Argentina, la calle Uruguay, las calles 47, 48 y 49, el área de la Justo Arosemena, la avenida Ecuador, de la iglesia Don Bosco hacia la avenida Balboa, la peatonal de la 5 de Mayo al Parque Santa Ana. Tenemos 3 proyectos de estacionamiento en ese mismo eje, 2 que vienen de la administración anterior, el del Parque Francisco Arias Paredes, que los estacionamientos se inauguraron hace poco, el del mercado de artesanías en la 5 de Mayo, que debe empezar la construcción dentro de poco, y el edificio de estacionamiento en la avenida B, que ya empezó la demolición del edificio existente para poder entonces empezar a construir el nuevo edificio, y eventualmente el área de la calle 50, cuyo soterramiento ya está contemplado en el proyecto de soterramiento de Obarrio, que viene de la administración anterior y que ya tiene financiamiento, que ha sido un proyecto demoradísimo y con muchas complicaciones, pero eventualmente ese proyecto incluye la calle 50, desde la Federico Boye hasta la Vía Brasil, todo el soterramiento, no incluye aceras. Lo que nosotros queremos es montarnos sobre ese soterramiento que ya está planificado para poder hacer la misma intervención que se está haciendo en Vía España, en la Justo Arosemena, en la calle 50, pero empezando un poco antes de la Federico Boy, en donde nace la calle 50, que es en la Justo Arosemena, ¿no? De manera tal de que todo esto vaya conectándose, lo que hoy en día puede verse como intervenciones aisladas. De repente la gente ve Vía Argentina, calle Uruguay, Vía España, y no lo relaciona, pero en realidad todo al final queda conectado cuando terminen los proyectos. En esto es un poco lo que era Vía España hace un año atrás, lo que empieza a ser Vía España. Eso todavía no es el proyecto terminado. El proyecto terminado incluye el soterramiento, ya todo lo que son las líneas soterradas ya se hicieron. Lo que tenemos es que cuando termine todo el trabajo de obra civil, pasar a remover los postes y los cables aéreos cuando ya esté conectados los cables abajo, y la arborización y mobiliario dentro del área de Vía España, la Justo Arosemena, la avenida Ecuador. La avenida Ecuador es la primera que va a estar 100% terminada dentro del proyecto de revitalización urbana para diciembre de este año. Ya lo que veremos en la vía Ecuador es lo que vamos a ver en Vía España, Justo Arosemena. La Plaza Porras, que ya fue reinaugurada. ¿Puedes pasar? El Parque de Francisco Arias Paredes, esto es lo que era el Parque Francisco Arias Paredes, era una playa de estacionamiento con algunos árboles. Ahora el Parque Francisco Arias Paredes tiene 2 pisos de estacionamiento soterrados y un parque, un espacio público arriba, que tiene, porque hicimos mucha énfasis en eso, más árboles de los que tenía antes. Ahora va a tener 43 jacarandas y 18 espavés en el perímetro. La foto del extremo derecho para ustedes es una vista aérea. Arriba es el Parque Porras, abajo el Parque Francisco Arias Paredes. Todo esto es parte del área de la exposición. Esto es una foto de hace una semana. El área de la Avenida Central Peatonal, donde ya empezó a intervenirse, se va a cambiar todos los adoquines que estaban allí, poner nuevos adoquines. Nosotros hicimos hace 2 años y medio un censo de los boneros dentro de la peatonal, de manera tal de determinar quiénes estaban ya allí antes del proyecto y cumpliendo con las normativas mínimas para dedicarse a la actividad, de manera tal de que cuando termine el proyecto nosotros colocaremos kioscos en áreas predeterminadas, kioscos uniformes para todos ellos, donde los que estaban antes volverán a la peatonal, ¿no? El área de Sal Si Puedes, aquí una foto de cuando se demolieron los kioscos que vienen de la década del 70, esos kioscos, y ya donde empiezan a colocarse los nuevos kioscos en Sal Si Puedes, porque ellos regresarán al área de Sal Si Puedes. Parte del sabor del área tener a los boneros dentro del espacio.
el área del terraplén, lo que era el terraplén en la parte superior. Esta es una actividad que realizamos el verano de este año en el área del terraplén. La Plaza 5 de Mayo, que se debe inaugurar a finales del mes de septiembre. Ahí tomamos una determinación de remover las fuentes que estaban en la Plaza 5 de Mayo. La plaza original no tenía fuentes. Esas fueron adiciones que se le hicieron en años posteriores y en la práctica pues resultó muy complicado el mantenimiento de esas fuentes, pero además restaba espacio a las personas, ¿no? Y realmente la razón principal de la fuente, del parque, o de la plaza, perdón, es un homenaje a los héroes del Polvorín, y todo esto le quitaba protagonismo a lo que debe ser la imagen central de la plaza, que es el monolito en homenaje a los héroes del Polvorín, y por eso también con patrimonio histórico se decidió no sembrar árboles que le restaran imagen, presencia, protagonismo al monolito de la plaza. Estos son algunos otros proyectos que se están realizando dentro del área. Hay dos nuevos mercados, el mercado del Cruce, cerca de la 5 de Mayo, y el mercado de las Américas, frente a la Cuchilla de Caledonia, donde están reubicados los boneros del terraplén y los boneros de Caledonia, del área de la Central Caledonia, donde todavía no se ha hecho una intervención propiamente de obra, pero sí de reordenamiento de la actividad, recuperando las aceras que estaban en el área de Caledonia. No todos los boneros que están ahí han sido reubicados todavía, quedan lo que es fondas y venta de legumbres, porque una de las cosas que hemos estado haciendo es removerlos para reubicarlos, no removerlos para quitarlos de la actividad, y todavía no hemos conseguido terminar de habilitar el sitio donde ellos van a ser reubicados por el tipo de actividad que realizan, que no es la de manejo de mercancía seca, sino productos alimenticios. Entonces, en función de eso, esa reubicación está pendiente. Pero ya a la fecha, entre Terraplén, Caledonia y áreas aledañas, la alcaldía ha sacado de la servidumbre pública y reubicado más de 600 puestos de bonería en esa área del centro de la ciudad. Hay otros equipamientos, como dije, el Parque Urraca, que debe estar terminado para diciembre de este año, el Centro Deportivo de Escuela de Artes y Oficios, la Vía Argentina, Calle Uruguay, la cancha del Belisario Porras, que ya se entregó. Tenemos el sueño de un parque de más de 20 hectáreas en el área del río Matías Hernández. Ahí va a haber una estación del metro de la línea 2, que es la de Villalucre, muy cerca de esta área. Hoy en día son áreas públicas, privadas. Ahí hay terrenos que son de la Nación, del Ministerio de Salud y del Hogar Bolívar, que no están siendo utilizados. Ya la parte que son públicas, estamos bastante avanzados en que sean traspasadas al municipio, y estamos en conversaciones con el Hogar Bolívar para comprar las hectáreas que ellos no están utilizando, que son aproximadamente 10. Si logramos hacer toda la transacción, estaríamos hablando de un parque de entre 20 a 25 hectáreas en el área del corregimiento de Río Abajo. El complejo deportivo Roberto Kelly, que debe estar para enero, febrero del próximo año. El deportivo Felipillo, en el 24 de diciembre, que ya fue entregado. El Parque Cárdenas, esta es el área que era la cantera en Cárdenas. Ahí estamos ya bastante avanzados con el Ministerio de Economía y Finanzas para que la cantera era un área de 50 hectáreas, para que aproximadamente 25 de esas 50 hectáreas pasen al municipio para un parque. En Acabima estamos comprando 41 hectáreas. El Parque Municipal Summit, que ya está para refrendo la primera etapa del plan maestro de mejoras al Parque Summit, que es un plan a 10 años. El Parque Distrital del Norte, nuevamente 20 hectáreas en Chilibre. Esto era parte de un plan también aprobado en la administración del presidente Torrijos, de un proyecto de parques a nivel nacional, que dentro del Distrito de Panamá contemplaba 2 parques distritales, el Parque del Norte y el Parque del Este, pero nuevamente había quedado el plan
y no se había ejecutado el mismo. Nosotros estamos desarrollando el Parque Distrital del Norte sobre el terreno que se había identificado para parque, ¿no? Tomando, no partiendo de cero, sino tomando lo que ya existía. Uno de los temas que hemos tenido, porque también a veces nos plantean, bueno, pero ¿por qué tantos proyectos en el centro y no hay más proyectos hacia las afueras? Porque el municipio no tenía terrenos hacia las afueras. También esa es otra razón. Afuera de que el plan maestro o el plan de acción plantea recuperar el centro, la otra razón es que no había terrenos hacia las afueras en donde desarrollar proyectos. Nosotros cuando entramos al municipio en julio del 2014, el valor en libros de propiedades inmuebles del municipio era de 13 millones de dólares. Estaba bastante subevaluado ese valor porque no estaba actualizado el valor de las propiedades. Sin embargo, pues casi no teníamos propiedades ni en el este ni en el norte de la ciudad capital. Casi toda, la gran mayoría de las propiedades e infraestructura existente del municipio en la ciudad estaba concentrada en el centro de la ciudad capital. Hoy en día, a julio del 2017, el valor en libros del municipio ya es de 64 millones de dólares. Estamos hablando de que nosotros hemos logrado el traspaso al municipio de propiedades que el municipio ocupaba, por ejemplo, pero que no estaban a nombre del municipio. El edificio Edén en la avenida B, que por muchos años fue la sede del municipio, era de la Nación. Parte del mercado del Marisco, parte del mercado San Felipe Neri, era del Banco Hipotecario. Mi pueblito era de la Nación. Pero además de eso, hemos estado adquiriendo las 20 hectáreas donde está el Parque del Norte, ahora son del municipio. Estamos comprando 41 hectáreas en Acabima para espacios municipales, 7 hectáreas en el Corredor de los Pobres o Vía Panamá Norte, también para poder desarrollar allá un mercado público y la sede municipal del norte, no de un nuevo municipio del norte, sino la sede regional para el municipio en el área norte. Estamos en proceso de traspaso de la Nación al municipio de 20 hectáreas en el este, en Pacora, para el Parque del Este. Las 25 hectáreas en Matías Hernández, las 25 hectáreas en Cárdenas, 25 hectáreas en el área de la Gumersinda Páez, también en Pacora, para poder desarrollar más proyectos en el área. Esto es ya con lo que está en trámite, el valor en libros de la alcaldía subiría a 78 millones sin actualizar los valores presentes de las propiedades que vienen de antes que no se han actualizado. Nuevamente esta es la imagen total de la ciudad. Quisiera aquí, para terminar, señalarles algunas ideas de cómo vemos la ciudad de aquí al 2019. Todos los proyectos que hemos presentado aquí van a estar terminados en su gran mayoría para el próximo año, ¿no? Pocas cosas van a quedar para terminar en el 2019. Lo que sí vamos a dejar para el 2019, que deberá ser desarrollado a futuro, es el plan de acción de la ciudad, que no es un plan solamente hasta el 2019, hasta el 2035, y una serie de propiedades que ahora van a estar a nombre del municipio para el desarrollo de proyectos, como lo que sería el Parque Matías Hernández, el Parque del Este, que ya no se, aunque iniciáramos ahora no va a terminar en este periodo, el área de Cárdenas y otras áreas que se van a dejar ya identificadas con proyectos. Como hemos dicho, una de las cosas que nos habíamos propuesto era recuperar el centro de la ciudad, y puedo decirles que ya producto de lo que se ha estado haciendo por parte de la alcaldía en el centro de la ciudad, hay una gran cantidad de proyectos que se empiezan ya a manifestar por parte del sector privado con interés a desarrollar, ¿no? Tenemos toda el área del terraplén, por ejemplo, que ya hay un plan maestro de parte del sector privado para desarrollar el área del terraplén, donde esperamos que a principio del próximo año comiencen ya a presentarse a patrimonio histórico los planos y demás para poder empezar a trabajar en el área del terraplén. Tenemos ya proyectos que se han estado hablando
en el área de Caledonia, cercana a la 5 de Mayo, de edificios de vivienda dentro de la densidad permitida en el área, con las siguientes particularidades. Serían todos de apartamentos dentro de interés preferencial, o sea, de 120.000 hacia abajo, ¿no? Hay ese mito de que eso ya no se consigue en el centro de la ciudad. Está siendo posible con esto. ¿Y por qué? Porque están sobre el supuesto de que serían apartamentos sin estacionamiento. ¿Y por qué sin estacionamiento? Porque están cerca de la línea 1 del metro y de donde hay buses, de manera tal de que no sería necesario para quien compra ahí pensar en tener obligatoriamente un carro con el que transportarse. ¿Y por qué hace sentido? Hace sentido porque hoy en día, si usted va a Pacora o a Chorrera, ya comprar 90 metros de vivienda en esa área está ya en 110.000 dólares. Pero además usted tendría que pensar en comprarse un carro si va a vivir en Chorrera y trabajar en la ciudad capital, o en Pacora y trabajar en el centro de la ciudad, que tiene que añadírselo al costo de la vivienda. Acá viviría en un apartamento más chico, pero sin la necesidad de tener que verse obligado a comprar un carro. Entonces, hay ya también en el área de la Vía España, cerca de la Fernández de Córdoba, un proyecto de 1.000 apartamentos de 120.000 hacia abajo, bajo el mismo supuesto, sin estacionamiento, o con poco estacionamiento, no un apartamento, un estacionamiento. Así se construía antes en la ciudad. Cuando usted va al área de Caledonia, hay muchos edificios que no tienen estacionamiento en esa relación con la que se exige hoy en día, porque tenemos que comenzar a romper el paradigma ese del carro, porque de nuevo, sobre la base de las estadísticas que se han levantado en los estudios, nosotros tendemos a pensar que aquí todo el mundo tiene carro. Y las estadísticas lo que señalan es que más de la mitad de los hogares no tienen carro en la ciudad capital. Solo un 30% de las personas que se movilizan en el área metropolitana se movilizan en carro particular. 70% se moviliza en transporte público, sea buses o el metro. Ya el metro moviliza 260.000 diarios. Y con la entrada en operación de la línea 2 del metro estaríamos hablando que eso va a subir a 500.000 al día. Y nosotros queremos seguir pensando en una ciudad construida alrededor del carro, ignorando que la mayoría de la gente en la ciudad no anda en carro, anda en transporte público y es peatón en una buena parte de su trayecto, de su casa a la estación y de la estación a su lugar de destino. Entonces, empieza a generarse una nueva dinámica en la ciudad, en la dirección en la que queríamos que la inversión pública del municipio incentivara, que es recuperar áreas que se veían ya como perdidas en la ciudad. Hay también ya iniciativas de inversión, tanto de residencial como de comercio, en el área de la peatonal, en el área de Santa Ana. Hace unos días tuvimos una reunión solamente con 5 desarrolladores del área de Santa Ana, con proyectos de 80 millones de dólares entre los 5, para ir desarrollando todo el área alrededor del Parque Santa Ana y área circundante, dentro de lo que es patrimonio histórico y con una visión de recuperación del área, no de acabar con lo que había para construir algo nuevo, sino rehabilitar el área, manteniendo el valor histórico de la misma. Y por otro lado, y para cerrar ya, le prometí a Mercedes que iba a dar una primicia aquí. Nosotros tuvimos ya una conversación con el Banco Mundial y en octubre va a venir una misión del Banco Mundial, porque una de las cosas que estaban planteadas en el plan de acción de la ciudad es la recuperación del frente marino de la ciudad. La cinta costera es un ejemplo de eso, pero no es el mejor ejemplo, pues lamentablemente la cinta costera se vio más como un proyecto vial que como un proyecto de espacio público. Es un espacio público que utilizan
miles de personas, especialmente los fines de semana, pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de compararlo, por ejemplo, con el malecón de Guayaquil, nos damos cuenta que como espacio público es de muy pobre calidad, ¿no? Entonces, lo que se está planteando es la continuación de la cinta costera hacia el este de la ciudad capital, pero no como un proyecto vial, sino, reitero, como un proyecto de espacio público, que la gente pueda caminar, pueda tener vista, acceso al mar, montar bicicleta, tener espacios verdes y desarrollar toda esa área de manera sostenible. Entonces, el Banco Mundial va a financiar como una ayuda técnica no reembolsable, o sea, no es una deuda que adquiere el municipio ni tiene que pagarlo, todo el estudio de lo que sería el desarrollo del área, desde Paitilla hasta Tocumen, como un área de recuperación de frente marino, donde a través del área de manglares se iría sobre pilotes, no interviniendo el área de manglares, porque también consideramos que es importante incorporar el área de manglares a la ciudad, pero reitero, como un espacio público, como un área verde, pero que la gente pueda ver la riqueza natural que tenemos allí, porque hoy en día lo que no ves no te interesa, no te preocupa, no lo cuidas, y es como decía hace un momento, cuando ibas en el avión y podías ver desde arriba toda la devastación que hay en el aire, es que te das cuenta de lo que está pasando en el lugar. Entonces, todo este estudio, reitero, lo vamos a obtener con una ayuda técnica no reembolsable del Banco Mundial. Obviamente ellos, después de querer desarrollar el proyecto, ofrecen el financiamiento para desarrollar el proyecto, pero es un documento que va a estar ahí, que no va a ser desarrollado en este periodo, pero que queda como una propuesta a desarrollar a futuro, que yo creo que, visto lo que hay en la cinta costera, lo que ha aportado la cinta costera a la ciudad, a pesar, reitero, de que no estuvo bien concebida ni diseñada como espacio público, a pesar de eso es uno de los espacios públicos hoy en día más importantes de la ciudad. Imaginemos lo que podríamos lograr con algo que sea diseñado desde el principio para uso de la ciudad y de quienes viven en ella, ¿no? Entonces, eso de manera general, y pues quedamos ya a la orden para ustedes a cualquier pregunta que tengan. ¿Pasará algún día al municipio? Se empieza a ver su deterioro y hay estructuras de kioscos y restaurantes que no se veían, que no se usan, perdón. Nuestra posición es que debe pasar al municipio, y en defensa de eso, el único espacio que estaba destinado a uso comercial, que actualmente se le está dando ese uso, y en donde los baños sirven, es ahora el Chorrillo, que está bajo el municipio. Todo el resto del espacio que está administrado por el MOP, ni sirven los baños ni están usando el espacio comercial, porque esa no es la actividad del MOP. La actividad del MOP es hacer calles, no administrar espacio público. Bueno, uno de los graves problemas de la ciudad es la gran congestión. ¿Qué ha pasado con las propuestas que hicieron organismos como la Cámara de Comercio, alternar horarios de escuelas privadas y públicas, empresas y oficinas del gobierno? Bueno, como parte del proceso de descentralización, el PIMUS, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible, plantea que debemos pasar de la Autoridad Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre a la Autoridad Metropolitana de Movilidad, y que debemos ser los municipios los que tengamos la competencia sobre los temas de movilidad en la ciudad. Hoy en día nosotros no podríamos tomar ninguna de esas decisiones, todo depende de la Autoridad Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre, que está diseñada para no funcionar. Ya. Actualmente tenemos un proyecto universitario de renovación urbana del río Matasnillo, que empieza y termina en el centro de la ciudad. ¿Qué parte de su cuenca usted intervendría primero, considerando que por su extensión debe ser por partes? En el caso del río Matasnillo, en el Plan de Ordenamiento Territorial de San Francisco, está planteada la recuperación de la cuenca y el área como parque lineal desde Carrasquilla hacia la desembocadura en el mar. Ok. ¿Por qué es tan blando e inexistente el control de emisiones del transporte público y privado?
Bueno, nuevamente escapa a la competencia del municipio, debiera ser una de las competencias del municipio, pero aprovecho para decir, en el estudio que se hizo sobre emisión de gases de efecto invernadero, Panamá quedó por encima del promedio, del promedio regional en cuanto a emisión de gases. Y el principal responsable de emisión de gases es el tema transporte, o sea, los vehículos y transporte público en Panamá. No sé si los impuestos me persiguen o yo a ellos, pero vale la pregunta, ¿qué tanto se afectará la recaudación del IBI a partir del 2019 con la propuesta de reforma? Con la propuesta de reforma del impuesto inmueble. Sí. Estimamos que va a haber un golpe fuerte a las recaudaciones al principio, pero si la reforma se aprueba con la eliminación de las exoneraciones a nuevas viviendas, al final eso pensamos que va a equilibrar. Pero es importante que se mantenga esa exoneración a nuevas viviendas. O sea, que se mantenga la eliminación de la exoneración de nuevas viviendas. ¿Qué tipo de arborización se contempla para Vía España? Solo se ven aceras anchas de cemento. Sí, los árboles se van a sembrar al final del proyecto, como ya está ocurriendo en la Avenida Ecuador. Nosotros ahí tenemos un proyecto entre la nueva Dirección de Gestión Ambiental que no existía y la Asociación de Ingenieros Forestales de Panamá, donde estamos trabajando en una tabla de indicadores para a través de esa tabla de indicadores definir qué árboles se debe sembrar en qué áreas. Porque no es lo mismo un parque abierto donde puedes sembrar un gran árbol de grandes raíces extendidas en el espacio y hacia arriba que una acera de 3, 4 metros. Tienes que pensar que el tipo de árboles que vas a sembrar en ambos lugares tiene que ser necesariamente distinto. Entonces, lo que se está viendo en todo el programa de arborización también es que no vas a sembrar una misma especie en toda la ciudad, que tiene que ser algo variado. Entonces, a lo largo de Vía España, la Justo Arosemena, estaremos sembrando, si la memoria no me falla, aproximadamente 15 tipos de árboles distintos. ¿Qué opina del nuevo municipio del norte? Bueno, a corto plazo no sería una buena idea porque no tendría el municipio recursos suficientes. Hoy en día el área norte está subsidiada por el centro de la ciudad. Digamos, Chilibre recauda de impuestos inmuebles hoy en día $500,000 al año. Y se está construyendo en Chilibre un parque, que solo el parque son $17 millones. O sea, jamás se podría cubrir con los recursos que Chilibre tiene. Sin embargo, a mediano plazo, si se establecen las estrategias para que pueda generar ingresos, no sería necesariamente una mala idea, porque reitero, el Distrito de Panamá es un distrito extenso que resulta difícil cubrir para un solo alcalde. ¿Por qué se les está dando permiso de uso de suelo comercial a las zonas que deben ser protegidas, como el Cerro Ancón? No se le está dando permiso de uso comercial. Es que hay una confusión en la gente. A veces cuando ven que se abre un comercio en un área residencial, piensan que es que hubo un permiso de cambio de uso de suelo. Lo que sucede es que el sistema de Panamá Emprende, que está en el Ministerio de Comercio e Industrias, para sacar el aviso de operación no te exige el uso de suelo. Ajá. Hoy en día sí te lo ponen que es un requisito, pero no te pone el espacio en blanco para llenarlo, ni tiene el MISI la capacidad de verificar si la información que tú estás poniendo es correcta o no, porque esa información no está digitalizada. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que expiden un aviso de operación para un comercio en un área donde el uso de suelo no le permite al comercio estar. Entonces, la gente piensa que el municipio dio el permiso, nosotros no damos ese permiso, sale así. Lo que estamos viendo con comercio es cómo podemos establecer un mecanismo que así como tan expeditamente da el permiso, así mismo de expedito lo revoque si se demuestra que no tenía el uso de suelo para estar ahí. Sí. Muy buena actividad, señor alcalde. ¿Cómo se piensa mitigar los más de 300 estacionamientos en Vía España? Esto suena antipático, pero miren, el estacionamiento gratuito no es
un derecho del que tiene carro. ¿No? El espacio público cuesta. ¿Por qué puedes conseguir apartamentos en menos de 120,000 en la ciudad si eliminas el estacionamiento? Porque cada estacionamiento en un desarrollo privado tiene un costo de 25,000, 30,000 dólares. Cada estacionamiento gratuito en la calle tiene el mismo costo. Entonces, cuando hablamos de que no hay espacio para la acera y no hay espacio para los carros, pero entonces, pero quieres espacio gratuito para tu carro. Ya hay ciudades donde para comprar un carro, tú tienes que comprobar que tienes un estacionamiento propio donde estacionarlo en tu casa. Si no, no te permiten comprar el carro. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que la realidad de la ciudad es que quieres estacionar el carro, tienes que pagar por estacionar el carro. Ya sea en un espacio público o sea en un espacio privado, pero que hay que pagar por estacionar. Entonces, en el área de la Vía España hay una oferta de estacionamiento privado por arriba de los 1,000 estacionamientos. Pero la gente no quería ni quiere estacionarse en esos espacios porque les es mucho más fácil estacionarse gratuitamente en el espacio público que debe hacer para los peatones. ¿Tiene la alcaldía planes para áreas socialmente disminuidas como Boca la Caja y San Sebastián? Bueno, mira, voy a aprovechar esa pregunta para plantear lo siguiente. Las contradicciones del tema de ordenamiento. ¿Qué nos estamos encontrando en San Francisco con el plan de ordenamiento? Nosotros estamos tratando de hacer un balance entre que la ciudad tenga más densidad, pero que no sea una densidad que imponga un peso excesivo sobre el área porque la infraestructura no lo permite. Entonces, el planteamiento base para San Francisco es que en las áreas donde se permite una mayor densidad no sean edificios de más de 10 pisos. ¿Okay? Y te encuentras mucha gente que está cerrando calles, llamando de todas formas al gobierno local porque le están construyendo un edificio al lado, pero esa misma persona, cuando ahora le planteas que en su propiedad no va a poder construir el edificio de las dimensiones de las que él se está quejando al lado, dice, no, pero ¿por qué tú me vas a hacer eso? ¿Por qué me vas a impedir a mí construir un edificio grande acá? Porque me estás restando valor a mi propiedad. Ahora yo no lo voy a poder vender por lo que la quería vender, porque ahora nadie me va a pagar lo que yo quería que me pagaran, porque ahora no se puede construir, no se va a poder construir lo que yo quiero que se construya. Los mismos que se están quejando del edificio de al lado. Sí. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Qué está pasando en Boca la Caja, por ejemplo? Hay todo un debate entre los residentes de Boca la Caja, entre los que no quieren que se suba la densidad porque quieren seguir viviendo ahí y los que quieren que se suba la densidad porque quieren vender. Y entre más densidad le permitamos en Boca la Caja, más piensan ellos que van a poder pedir. Los mismos residentes de Boca la Caja. Entonces, y de hecho son más los que quieren vender y quieren que el municipio les ponga alta densidad. Entonces, esa contradicción entre lo que yo exijo para los demás, pero no quiero que me exijan a mí, la estamos encontrando clarita en San Francisco. Vamos a hablar, por ejemplo, de Calle de los Bambú. Calle de los Bambú, las casas que están en Calle de los Bambú, todas tienen RM3. Ve a plantearles a ellos que no pueden construir RM3 ahí, que le vamos a quitar RM3, para que tú veas que van a protestar más fuerte que como están protestando contra el edificio. Esa es la realidad práctica que nos estamos encontrando con el plan de ordenamiento territorial ahora. Esta tiene que ver con su propuesta de que construyamos una ciudad más compacta. Dice, existe un régimen de hipotecas preferenciales a viviendas nuevas que alejan al ciudadano, pero se está contemplando uno de hipotecas que promueva la renovación y restauración de edificios en el centro. Es que, primero, fíjate, sin eso, solamente con las intervenciones que la alcaldía está haciendo en recuperar servidumbre, mejorar espacio público, con lo que ya el gobierno hizo de la línea 1 del metro, ya hay gente planteándose hacer proyectos en el lugar sin ningún tipo de incentivo adicional. Lo único que están pidiendo es permíteme construir sin estacionamiento o flexibilízame la norma sobre estacionamiento. Pero otra cosa que va a ser importante es eliminar la exoneración a viviendas nuevas. Porque ¿qué es lo que era esa exoneración de 5, 10, 20 años a viviendas nuevas?
un incentivo a la construcción, no era un incentivo al que compraba casa. Si yo tenía la opción de comprar una casa en Bellavista, antigua, de bella arquitectura, pero tenía que pagar impuestos de inmueble desde el día 1 que la comprara, y la otra opción era comprar una casa nueva, exonerada por 20 años, yo prefiero la nueva exonerada por 20 años. Y es ese incentivo a la construcción la que ha hecho que se destruyera el barrio de Bellavista, porque no hacía sentido conservar lo que estaba, así tendrías que pagar impuestos inmuebles del día 1. Lo que hacía sentido era tumbarlo para hacer algo nuevo que sí tuviera incentivado. Entonces, al eliminar esa exoneración, va a hacer mucho más sentido que tú en algunas áreas pienses en conservarlo y no en tumbarlo para hacer algo nuevo. Sí. Bueno, la última pregunta, y una que dejé aquí, tiene que ver con la falta de estacionamientos, y en este caso dice: la urbanización La Cresta, diseñada en los años 40, sufre de falta de parque y estacionamiento, que si hay planes para una inversión público-privada para construir parques y estacionamientos. Nosotros tenemos 3 proyectos de estacionamientos, pero todos van a tener que seguir la misma lógica, y eso es lo que tiene que entender el ciudadano. Si nosotros, municipio, destinamos un espacio del municipio para construir estacionamientos, esa inversión tiene un costo. Y esa es una inversión que debe y puede ser recuperada, cobrando por el uso de los estacionamientos. Lo que pasa es que hay gente que quiere que el municipio compre terrenos en algunas áreas, invierta en construir estacionamiento y encima lo dé gratis al que tiene carro. Tenemos que entender que el que tiene carro es, por decirlo así, el privilegiado dentro de la ciudad. No son la mayoría los que tienen carro. Entonces, cuando nosotros agarramos un espacio, y yo les voy a dar el ejemplo de la cinta costera, sobrevuelan la cinta costera. La cinta costera, hay más espacio para estacionar que espacio público para la gente. Y es gratuito. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico de uso público. O sea, ¿por qué yo voy a destinar tanto espacio para que gente estacione gratuitamente? ¿Quién no usa? Las oficinas y los edificios que están cruzando la avenida Balboa, y lo utilizan gratuitamente. Esa misma gente, si quisiera un apartamento, un estacionamiento, allá tendría que pagar 25,000, 30,000 dólares por el estacionamiento. Lo tienen gratuito acá, ¿a costa de quién? De todo lo que estamos pagando impuestos. Entonces, cualquier proyecto de estacionamiento, tenemos que tenerlo claro, tiene que ser sobre la base de que se va a pagar para usar el estacionamiento. Estacionamiento gratuito va a pasar cada vez más a ser algo del pasado. Bueno, creo que ha sido una magnífica exposición. Salimos de aquí madrugados, pero bien informados. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, señor alcalde.